cuál es el origen de la enfermedad y cuáles son los síntomas o las emociones que hay ligadas a los síntomas. Pues esas preguntas fueron las que yo me hice cuando empecé en todo este mundillo y son las que me invitan y me incitan siempre a seguir aprendiendo cada día sobre estos temas. Cuando hablamos sobre este enfoque de la enfermedad, yo siempre digo que yo no tengo la verdad sobre nada, que no vengo a convencer a nadie ni a cambiar la perspectiva de nadie, pero sí a ofrecer una nueva perspectiva que para mí es una herramienta, para mí es una forma de ver la enfermedad, en este caso, y que quizás a alguien le pueda ayudar. Entonces, la conferencia de hoy, mi finalidad es esa, es ofrecer una perspectiva para que ustedes con sus vivencias y con sus conflictos, porque todos tenemos conflictos, observen esta información y si a alguno les resuena, que la pueda utilizar para su aprendizaje y para su evolución. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es el origen de la enfermedad, muchas veces tenemos un paradigma, un sistema de creencias inculcado en nuestro subconsciente, que cuando hablamos de paradigma hablamos de información que ni siquiera muchas veces depende de nosotros, porque nosotros al final cuando venimos a este mundo venimos, digamos, vacíos y tenemos que aprender cosas y inculcar información en nuestro interior, y para eso utilizamos los programas, que son la información que adquirimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, etc. Esta información lo que nos sirve, ¿para qué nos sirve? Para que seamos funcionales. Es decir, nosotros, imagínense un software, un ordenador. Este ordenador, cuando te lo dan, está vacío. Entonces tú empiezas a meter programas para que pueda ser útil ese ordenador, ¿no? Pues nosotros igual, nosotros venimos vacíos y tenemos que adquirir información para ser funcionales. Entonces ahí viene el propósito del por qué estamos aquí, porque cada uno elegimos una familia para adquirir una información específica y tener una vivencia. Entonces, cuando hablamos de condicionamiento o de paradigmas y sistema de creencias sobre la enfermedad, si se fijan, tenemos una creencia inculcada que nos dice que la enfermedad es un error o que la enfermedad es un fallo del cuerpo, que nuestro cuerpo de repente falla de manera aleatoria y nosotros somos como víctimas de lo que nos ocurre. Entonces, eso lo podemos ver muchas veces en actitudes o comportamientos que tenemos, que a mí también me pasa, o sea, creo que nos pasa a la mayoría, que por ejemplo cuando tenemos un síntoma, de repente entramos como en pánico y decimos vamos a ir al médico a urgencias o para que nos lo miren y que alguien que ha estudiado esto me diga qué es lo que tengo. Son comportamientos automáticos. Al final las creencias nos llevan a eso, a comportamientos automáticos. Entonces, no es que esté mal o bien, porque como he dicho antes, yo no vengo a juzgar si está bien o mal los comportamientos, pero es verdad que desde mi punto de vista, esa perspectiva sobre la enfermedad nos hace dependientes de algo externo, nos hace dependientes de un médico, nos hace dependientes de un terapeuta alternativo. Y creo que la vida siempre nos invita a lo contrario, a volvernos independientes y obviamente luego ayudarnos de los demás, pero siempre desde la independencia y de que cada uno tengamos el control de nosotros mismos. Entonces, si nos volvemos víctimas de lo que nos ocurre y nos volvemos dependientes de algo, lo que nos pasa es eso, que entramos en angustia, en miedo, en inseguridad, y desde ese punto es muy difícil que nuestro cuerpo responda de manera positiva. Entonces, quiero que ustedes también se cuestionen eso. No sé si alguien ha tenido algún diagnóstico reciente o algún síntoma reciente, o si no es reciente no pasa nada, pero que recuerden ese momento en el que se vieron ese síntoma o le dieron un diagnóstico, y quiero que recuerden qué sintieron en ese momento. Qué emociones sintieron o cuál era su estado anímico en ese momento. Y seguramente se van a dar cuenta de que hay muchas emociones ahí, pero quizás hay alguna que se puede traducir o puede generalizar todas, y es miedo, es incertidumbre de qué va a pasar, por qué a mí. Y ese miedo es el mismo que yo recuerdo que cuando estaba en mi rotatorio de prácticas hospitalarias, yo no tenía ninguna responsabilidad, digamos, como médico. Yo simplemente iba ahí a aprender.
Y como no tenía esa responsabilidad, se me hacía fácil, digamos, observar otro tipo de cosas o aprender otro tipo de cosas, por ejemplo, la conducta de los pacientes. Yo observaba cómo reaccionaban los pacientes, cómo vivían los pacientes, cómo se manifestaban los pacientes y tenían muchas cosas en común y una de ellas era el miedo. Todos o la mayoría tenían miedo, tenían inseguridad, no sabían qué es lo que les iba a ocurrir, no sabían cómo iban a evolucionar. Y eso me empezó a llamar la atención porque yo sabía, y de hecho me recordó una situación que yo pasé, además fue cuando pasó el COVID. Yo recuerdo que yo empecé a tener los síntomas y después de todo lo que nos habían contado y el miedo que nos habían metido, yo también tenía miedo. Y recuerdo tener los síntomas y estar en un momento que para mí era como, ¿qué va a pasar? Tenía mucho miedo, tenía pánico en ese momento y sin estar mal. Simplemente tenía fiebre, lo típico, tos. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento me sentía tan mal y tan incómodo conmigo mismo que yo dije, esto no puede ser bueno para mí. Este estado de incertidumbre, de miedo, no puede ser bueno para mí. Entonces, cuando recordé esa situación, observé a los pacientes y dije, esto no puede ser bueno para ellos tampoco. Este estado de inquietud constante, de alerta constante. Y ahí fue cuando empecé a investigar cómo repercute el estado interno en la evolución de las enfermedades. En 2005, Bruce Lipton, o sea, yo no lo conocí en 2005, sino que en 2005 Bruce Lipton sacó un libro, que yo lo conocí luego en 2020 o 2021, cuando estaba en todo esto, La biología de la creencia. Este libro, seguramente alguno lo conocerá, tiene un experimento que para mí es muy revelador y para Bruce Lipton también lo fue, que estudia cómo el ambiente repercute en nuestras células. Bruce Lipton cogió un grupo de células madre, que para el que no sepa, las células madre son, digamos, el origen de lo que luego son nuestros órganos, es decir, una célula muscular, por ejemplo, antes de ser célula muscular fue una célula madre. Cuando necesitamos la célula muscular, se diferencia la célula madre en célula muscular. Entonces lo que hizo este Bruce Lipton fue que a través de un grupo lo separó en dos grupos, grupo A y grupo B. A cada grupo lo expuso a un ambiente determinado. Él puso a través de sustancias y otras cosas un ambiente y ese ambiente iba a condicionar a ese grupo de células madre que eran genéticamente idénticas. ¿Qué pasó? Que cuando expuso ambientes diferentes a estas células, se sorprendió porque cuando vio que en cada grupo había una diferenciación celular diferente, dijo, pues entonces quiere decir que dependiendo del ambiente va a haber una respuesta diferente en cada célula. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces tenemos, como hemos dicho antes, las creencias de que nuestra genética marca nuestra realidad, que nuestro cuerpo está determinado por la genética. Y este experimento fue muy revelador porque cuestionó esa creencia. Entonces, al cuestionar ese paradigma, se abre otra puerta, se abre otra información. Y es que el ambiente determina la respuesta de las células, en este caso las células hablamos de nuestro cuerpo. Nosotros somos un conjunto de células. Entonces esto fue muy revelador porque, como hemos dicho antes, hablando del miedo, si nos fijamos, el miedo también genera un ambiente en nuestro interior. Entonces, si nuestras células o nuestro cuerpo responde a ese ambiente, realmente ese ambiente es lo que estamos creando nosotros a través de algo que es muy importante, que es la percepción. Y aquí es donde vamos a ahondar en la percepción, porque la percepción de la realidad es lo que determina el ambiente en el que vamos a vivir en nuestro interior, en este caso. ¿Por qué? Porque, si se fijan, la realidad es neutra. O sea, vivimos una realidad neutra, sin embargo, cada uno con nuestra visión, con nuestro condicionamiento humano y con nuestras creencias, percibimos esa realidad de una manera. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente en coche, imagínense, esa persona, cada vez que, si vivió eso como un shock traumático, cada vez que vea un coche, le va a generar un estrés. Sin embargo, otra persona que quizás no ha vivido nada de eso, cuando vea un coche no le va a generar nada. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, pero que se puede extrapolar a cualquier situación. Entonces,
¿Por qué es importante esto? Porque esa percepción de la que estamos hablando va a determinar el cómo estamos viviendo nuestro interior. Y de hecho nuestro cuerpo es muy sabio, porque nuestro cuerpo, todo lo que observamos y cómo lo observamos, lo va a manifestar en nuestro interior, a través de hormonas, a través de secretar sustancias. Entonces, si nosotros vivimos algo con miedo y con angustia y con incertidumbre, nuestro cuerpo va a generar las mismas hormonas en nuestro interior. Entonces, si se fijan, lo que hemos hablado antes del estado que tenemos cuando tenemos algún síntoma, cuando vivimos algún diagnóstico, ese estado que se genera en nuestro interior, en la medicina hoy en día, o por lo menos como a mí la enseñaron, nunca se tiene en cuenta ese estado. Entonces, no nos damos cuenta, pero realmente estamos yendo a contracorriente, está habiendo una incoherencia interna, porque le estoy mandando información a mi cuerpo, a mi psique, a mis órganos, diferente a la que a mí me gustaría. Yo quiero sanar, sin embargo estoy constantemente alerta porque no sé qué va a ocurrir. Con lo cual hay una incoherencia. Y cuando hay una incoherencia hay un desequilibrio. Y creo que a nadie le gusta vivir en desequilibrio. Bien, pues cuando hablamos de la percepción, a mí me llamó mucho la atención de cómo el cerebro interactúa en todos estos procedimientos, porque el cerebro es un órgano que parece que es como un órgano más, pero creo que el cerebro es como el que dirige todo. Es decir, a través del cerebro se dirigen todas las respuestas a todos los órganos, es como el sistema que coordina todo. Entonces, cuando yo estudié parte de neurociencia, me di cuenta no, sino que me llamó mucho la atención en cómo en las rutas que había en el cuerpo, cuando percibimos esa realidad y la vivimos con miedo, con angustia, y esa angustia se manifestaba en nuestro interior. Entonces, hay unos dibujos, los dibujos a mí me sirven porque me ayudan a quedarme con las cosas o a entenderlas mejor. Bueno, sí, ahora se los voy a pasar para que lo vean porque no sé si se ve muy bien, pero para que vean, quiero que se queden con 3 términos clave. A ver, el que se ría de mis dibujos. Por una parte tenemos los sentidos, los órganos de los sentidos. Por otra parte tenemos el sistema límbico y por otra parte tenemos la respuesta que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, si quieren, bueno, ya lo han visto, ¿no? No sé si lo están viendo. Entonces, la clave de esto es que nosotros, a través de los sentidos, observamos o registramos una información en el exterior. Esta línea la he puesto porque para mí esta línea es como el velo que condiciona esa visión. Es decir, en este velo hay un montón de información o condicionantes que son toda la información que nosotros adquirimos desde que nacemos. Entonces, por eso hemos dicho que la visión realmente de la realidad es neutra. Sin embargo, por aquí pasa por un filtro que va a etiquetar, a juzgar o a darle como una película a esa realidad. Entonces, una vez que registramos esta información, va a pasar al sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras como el hipotálamo, el tálamo, el hipocampo, la amígdala, que lo que van a hacer es procesar esta información a nivel emocional. Es decir, van a procesar todas las emociones y van a sacar un registro de estas emociones. Por ejemplo, si yo vivo con miedo a esta situación, pues aquí se va a grabar la información de miedo, lo que hablamos antes del accidente de coche. Asocio miedo con coche, entonces miedo-coche se va a quedar registrada aquí. Entonces cada vez que yo vea un coche, esto se va a activar y voy a tener miedo, voy a sentir miedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto está conectado con unos ejes que son muy importantes, que son ejes principales en nuestro cuerpo, que es el eje hipotalámico hipoficiario, el sistema autónomo, que específicamente hablaremos del sistema simpático, que es el que nos activa, y el sistema inmune y el sistema musculoesquelético. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ir al ejemplo del accidente. Esa persona vive un accidente, ¿no? Eso lo queda registrado en el sistema límbico como un shock emocional. Una persona que vive un shock emocional, todas esas emociones se quedan registradas en esa vivencia y el cerebro va a asociar cosas que le ayuden a protegerse otra vez de esas emociones. Entonces, si el cerebro registra coche,
le será más fácil que cuando haya un coche diga cuidado porque hay un coche y tú has vivido una situación impactante con un coche. Entonces eso se queda registrado y lo que va a hacer es activar todos estos ejes. Entonces, por un lado, el eje hipotalámico hipofisario está conectado con las glándulas suprarrenales que nos van a dar cortisol. Todo el mundo sabe o ha escuchado hablar del cortisol. Pues esta hormona se activa a través de este eje. Sistema simpático, igual, adrenalina, noradrenalina. Todos hemos hablado de cuando estamos en modo de lucha, de huida, en modo de alerta, pues tenemos activado el sistema simpático. El sistema inmune. En este caso, el sistema inmune se disminuye su actividad. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es un sistema que requiere de mucha energía. Entonces, para el cerebro no es lógico invertir energía en el sistema inmune. ¿Por qué? Porque la necesitamos para huir o para atacar, que en este caso es lo que estamos percibiendo. Y el sistema musculoesquelético, que voy a dejar esto ahí, que se me está cargando. El sistema musculoesquelético igual, ¿qué va a hacer? Se va a activar. ¿Por qué? Porque para huir y para atacar necesitamos los músculos. Entonces, seguramente todos hemos vivido situaciones estresantes y seguramente han visto cómo los músculos están con contracturas, con dolores musculares. Pues por eso, porque cuando se cronifica ese estado de tensión en los músculos, porque nuestro cuerpo está diciendo constantemente hay que correr, hay que huir, con lo cual mantienen en tensión los músculos. De ahí vienen las contracturas y todas las dolencias. Bien, entonces, como hemos visto, hay una ruta muy clara y pueden ver cómo todo lo que vemos se manifiesta en nuestro interior, a través de hormonas, a través del sistema inmune, a través del sistema musculoesquelético. O sea, todo está conectado. Y como hemos dicho antes, si nosotros observamos y ponemos foco a que esto ha sido alternativo o esto ha sido aleatorio, me ha tocado a mí, ¿qué le voy a hacer? Si se fijan, estamos desconectándonos de nuestro cuerpo. O sea, estamos como yendo en busca de algo en el exterior cuando realmente nuestro cuerpo responde a eso mismo. Entonces, esa búsqueda continua de a ver qué puedo hacer para sanarme, qué puedo hacer para curar, qué puedo hacer para nuestro cuerpo o para nuestro cerebro, lo que está interpretando es alerta, 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 alerta. Entonces, no nos damos cuenta y nos comportamos de una manera incoherente para nuestro cuerpo. Entonces, esto nos invita a eso, a que nosotros seamos conscientes de que todo lo que nosotros estamos percibiendo lo vamos a manifestar en nuestro interior. Entonces, desde mi punto de vista y para mí, me ayuda mucho más cuando tengo un síntoma, cuando tengo una dolencia, cuando tengo algo que me está inquietando, pararme un momento, encontrarme en silencio, escucharme y luego ya actuar, comportarme, tomar una decisión. Pero no ir a lo loco a tomar decisiones sin ni siquiera pararme a pensar o ni siquiera pensar, a observarme. A observar mi cuerpo, a observar en qué estado estoy, cómo me siento. Y además el cuerpo es muy agradecido porque el cuerpo te está constantemente mandando señales, con lo cual a la mínima que tú le escuches te va a colaborar y va a ser coherente contigo. O sea que vamos a poner ese granito de arena en nosotros a constantemente ser conscientes. Entonces, una vez que conocemos el ambiente, cómo repercute en nuestro interior, en la ruta que se crea en nuestro cerebro y nuestro cuerpo, vamos a ver por qué la enfermedad se da, y aquí podemos alargarnos mucho, pero no me quiero ir a especificar mucho porque al final será mucha información. Y es que la enfermedad, desde mi punto de vista, es una forma de adaptarse. Es decir, cuando llegamos a un punto en el que nos desconectamos de nuestro cuerpo, que no escuchamos a nuestro cuerpo, que nos mantenemos en un estado de alerta constante, desconectados de nosotros mismos, nuestro cuerpo al final dice, bueno, pues como no puedo comunicarme contigo a través de estos síntomas de tensión, de estrés, que son los típicos que toleramos, pues voy a desarrollar una enfermedad. ¿Y qué pasa cuando desarrollamos una enfermedad? Entonces ahí sí que decimos, oye, aquí esto ya me paro a pensar. Para bien o para mal, pero ya me paro a pensar.
Entonces, cuando desarrollamos la enfermedad es cuando nos paramos y decimos, y nos asustamos, y puede que volvamos al mismo bucle, pero por lo menos tenemos una oportunidad ya para decir, ahí va, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque la enfermedad es eso, la enfermedad es una forma quizás más brusca de llamar la atención a ti mismo, de llamarte la atención y decirte, oye, aquí estoy, escúchame. Entonces, esto es importante porque cuando entendemos esto, entonces ya se nos abre una puerta nueva, se nos abre una nueva información, que es, voy a aprender a interpretar a mi cuerpo. ¿Por qué? Miren, cuando yo estaba creo que estaba en tercero de medicina o algo así, de carrera, yo viví una experiencia personal, emocional, que para mí fue muy impactante. Y esa experiencia me enseñó muchísimas cosas y una de ellas fue que todo tenía un sentido en la vida, que todo tenía un sentido, o sea, todo viene por algo. Nada es creado porque sí, todo es creado por algo. Y eso me llevó también a llevarlo a las enfermedades, esta perspectiva, porque yo decía, ¿y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué en este órgano? ¿Y por qué te impide hacer esto o lo otro? Y me di cuenta de que también tenía un sentido, es decir, de que el cuerpo no somatiza porque sí en un órgano, no somatiza porque sí en los músculos, en los huesos, no somatiza porque sí, somatiza por algo en ese lugar. Y de ahí empecé a investigar en qué mensaje te quería dar el cuerpo, cuál es el mensaje que te quería dar tu cuerpo con cada enfermedad. Y profundizando, evidentemente me di cuenta de que cada conflicto tiene una asociación, cada conflicto va a somatizar en un lugar, cada conflicto va a dar una enfermedad diferente. ¿Y por qué va a dar una enfermedad diferente? Porque nuestro cuerpo necesita satisfacer una necesidad diferente. Es decir, cuando vivimos un conflicto, este conflicto lo vivimos porque tenemos una necesidad insatisfecha. Entonces, cuando tenemos una necesidad insatisfecha, nuestro cuerpo, que es el que va a responder a esa necesidad que nos causa inquietud, va a decir, bueno, ¿cuál es tu necesidad que quieres satisfacer? Como tú no la puedes satisfacer psicológicamente, la voy a satisfacer yo psicosomáticamente. ¿Cómo? Pues voy a intentar resolver tu conflicto. Entonces, vamos al ejemplo de un órgano que creo que es muy sencillo de entender, que es la vejiga, por ejemplo. Si yo vivo un conflicto en el que la vejiga en la naturaleza se utiliza para marcar el territorio, no para marcar el territorio, sino para almacenar la orina, y la orina es la que se utiliza para marcar el territorio. Eso se puede ver en los animales. Tú puedes ver cómo un animal constantemente está marcando el territorio. Pues nosotros también formamos parte de esos animales. Somos más evolucionados porque somos seres humanos, pero también tenemos registrada esa información en nuestro subconsciente. Entonces, si yo vivo un conflicto en el que para mí me están invadiendo mi territorio, voy a somatizar en la vejiga, porque para el cerebro es lo más inteligente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es tu necesidad? ¿Marcar el territorio? ¿Vale? Pues voy a satisfacer tu necesidad a través del órgano que se encarga de almacenar la orina, que es la que va a marcar el territorio. Infecciones de orina. Entonces, fíjense cómo a través de un mensaje yo puedo, o a través de un síntoma yo puedo ser consciente de un mensaje que estoy teniendo en mi cuerpo. Y lo más bonito de esto es que nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano, tiene una función. Y la función, el intestino. Claro, luego si quieres indagamos ahí, porque luego de hecho hay un huequito ahí que he dejado para que la gente pueda y nos metemos ahí. Cada órgano tiene una función y esa función va a determinar el sentido. Es decir, como hemos dicho antes, nada es creado porque sí. Si yo creo un intestino, es para algo. Y si se fijan en la función del intestino, ¿para qué es? Es para el proceso de digestión. Con lo cual, el conflicto va a tener una relación muy estrecha con ese órgano por eso mismo, porque lo que estamos percibiendo, lo que estamos viviendo, lo vimos de tal manera que nuestro cuerpo lo va a interpretar de esa manera, en que yo soy el órgano específico que puedo resolver tu conflicto. Y por eso es que somatizamos en distintas partes de nuestro cuerpo. El intestino, si te fijas, forma parte del sistema digestivo,
El sistema digestivo empezamos por el estómago. Cuando hablamos de sistema digestivo, sí, muchas veces lo asociamos directamente a la comida, pero no. O sea, el intestino no solo digiere comida, sino también emociones, vivencias. Entonces, el intestino se encarga de discriminar. Una vez que tú digieres en el estómago la situación emocional o lo que has vivido, pasa al intestino. Entonces, en el intestino es cuando discriminamos, y en el intestino se dan conflictos muy concretos, que son cosas que, digamos que si seguimos el tracto intestinal, vemos que al final llegamos al recto. Entonces, viene con hechos y sucesos que vivimos que para nosotros lo vivimos como un ataque, como algo que nos han hecho que para nosotros es sucio, una suciedad que nos han hecho, una agresión, no puede ser física, sino que una agresión de algo que nos han hecho a traición, digamos. La palabra es traición, me han traicionado o me han hecho algo que no me esperaba para nada. Y seguramente será una persona cercana, una persona en la familia, una pareja, alguien cercano. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros no toleramos esa situación, puede que tengamos vómitos en el estómago. El estómago es el que se encarga de tolerar, pues si no tolero una situación, voy a vomitarla. Igual que cuando no tolero un alimento, lo vomito. Cuando no tolero una situación, lo vomito. Si bajamos un poco más, quiere decir que yo ya he aceptado esa situación, sin embargo, ahora estoy discriminando. O sea, es como un conflicto quizás más sucio, porque es algo que yo ya me lo he comido con patatas, pero me siguen quitando un montón y lo sigo viviendo como un conflicto en el que me han traicionado y me han hecho una sociedad muy grande. De ahí vienen los conflictos. ¿Qué enfermedad te han diagnosticado? ¿O por colitis ulcerosa? Colitis ulcerosa. Pues eso está asociado, igual que el Crohn, la colitis ulcerosa, están asociados a conflictos de suciedad, a que yo he vivido un conflicto en el que me han traicionado o lo he vivido como algo muy sucio que me han hecho. ¿Localizas alguna situación? Sí. ¿Hace cuánto te lo diagnosticaron? Pues tenía 21 años, tengo 44. ¿Desde entonces has tenido síntomas? Me operaron, me quitaron todo el colon y ahora pues según el miedo, el estrés o lo que tengo más diarreas o menos. Entonces siempre estoy con el miedo, es la cosa de no estar en situaciones con miedo y no estar aparte de todo lo que me cause mal para evitar Exacto. más veces al baño. Exacto. Fíjate, ¿recuerdas la ruta que hemos hecho antes? Cuando tú viviste ese choque emocional, que seguramente será un hecho muy concreto que tú localices, o sea, tú lo puedes localizar la vivencia y seguramente te puede venir una emoción incluso de la vivencia que viviste. Para ti eso se quedó registrado en tu subconsciente. ¿Qué pasa? Que una vez que tú somatizas en el intestino, tu cerebro ya sabe cuál es la forma de rebajar ese estrés para ti. Entonces, cada vez que tú vivas un conflicto, una vivencia que tenga relación con aquello que viviste, se va a generar la misma respuesta que generaste en el momento del conflicto. Con lo cual, tú vas a repetir ese mismo estrés cada vez que algo te recuerde esa vivencia. Entonces, está genial entender esto y ponerle conciencia, porque es lo que hemos dicho antes. Una vez que tú escuchas a tu cuerpo, ya puedes empezar a decir, yo ya sé qué es lo que me causa ese estrés, porque sé cuál es la programación que tengo en mi cerebro. Voy a empezar a cambiar mi visión sobre eso. No sé si quieres indagar, podemos indagar. ¿Qué fue lo que viviste? ¿Con quién lo viviste? Porque todo eso te va a ayudar. Con una pareja. ¿Qué te hizo? Que me dejó sin esperarlo. Ajá. Me dejó caer un montón de cosas muy mal. ¿Y, Estaba mal, mi vida llegando. ¿Y cómo te lo dijo? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Qué palabras utilizó? Estábamos por ahí de fiesta y me dijo que a él nadie le dejaba, como yo le dejé primero, luego como que volvió para enamorarlo tal y cual y luego dejarme. Entonces a él nadie le hacía eso. ¿Hizo algo? Pues ahora te dejo yo para que sientas lo que yo sentí. Vale, fíjate, ahí hay algo importante porque no fue un dejar, vamos a decir, no es que yo te diga lo dejamos y ya está, y si lo puedes vivir como un conflicto también. Fue un conflicto que te dejó como a traición, como a malas, ¿no? Como yo te dejo para que te jodas.
Así fue como tú lo viviste. ¿Mm? Ahí está. Es un conflicto muy sucio porque para ti es como un juego sucio. O sea, has jugado muy sucio para mí. Primer amor, tenía 17 años, entonces parece que todavía es como más... Exacto, más impactante aún. ¿Mm? ¿Por qué te digo que hables de todo esto? Porque la enfermedad, que es algo que no he indagado aún porque se nos podemos alargar mucho, pero la enfermedad viene cuando no expresamos. ¿Cuándo? No expresamos. No expresamos. No expresamos. ¿Por qué? Porque fíjate cómo son cosas que nosotros igualmente con los paradigmas nos comportamos de muchas maneras, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo mi primer amor a los 17 años, que ni siquiera se lo he contado a mis padres porque para mí es algo privado, o fíjate que tus padres se lleven muy bien con él y me dé mucha pena que haya una ruptura también de la relación, cualquier motivo puede ser un motivo para no expresarlo. O sí, para no expresarlo no quiere decir que tú no lo hayas hablado con amigas o algo, pero quizás no lo hablaste de la manera que a ti te hubiera gustado. Quizás lo pasaste como, bueno, me ha dejado y ya está. No, no, para ti te dejó de manera muy sucia. Es que yo le había dicho a mi padre que le diera trabajo, estuvo trabajando, estaba trabajando con mi padre. Claro, Entonces fue, claro, tener que decírselo, pues me ha dejado, pues ha pasado esto. claro. Fíjate, Eso del trabajo. claro. Y fíjate lo que es la vida, que después de 26 años estoy saliendo con él. Bueno, Y estamos hablando de todo ello, de lo que pasó, le he contado lo que me pasó después. Y es también ahora un poco miedo con él a ver. bueno, pero Está demostrando. no se trata de los hechos. Yo siempre digo que la gente muchas veces me pregunta, ¿y qué hago? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? No, no se trata de juzgar si estás haciendo bien, si estás haciendo mal. Se trata de cómo vives tú los hechos. O sea, puedes vivir lo que sea, porque de hecho la vida está para eso, para vivir lo que tengamos que vivir, está en cómo vivimos eso que tenemos que vivir. Si tú vives esa perspectiva, o sea, si tú vives esa vivencia desde otra perspectiva, para ti puede ser sanador, porque incluso vas a resolver un conflicto, incluso vas a reprogramar a tu cerebro. Porque fíjate que si para ti hay una información en tu subconsciente que te dice pareja, daño, por ejemplo, va a haber una asociación constante. Pero si tú ahora empiezas a mandar el estímulo contrario a tu cerebro, incluso con la misma persona, pues vas a reprogramar esa información. De repente vas a generar un cambio, la conexión de la ruta en la que te dice que daño igual a pareja se va a romper y vas a crear una nueva con esa persona. Es increíble en ese aspecto. Claro, claro, Yo le digo, no es culpa tuya, fue como yo me lo tomé. Como claro, yo quise darme el mal que me di. exacto. Yo no, para con él se siente mal. Ahora. Exacto. Y seguramente tú no eres la misma que eras ahí antes. Para ti ha cambiado algo. Y tu cuerpo seguramente está respondiendo también. Seguramente tus síntomas van a ir disminuyendo. Puede que sigas teniendo algún síntoma, pero para ti el cambio de conciencia ya está teniendo un cambio también en tu cerebro. Llegará un momento en el que tus síntomas desaparezcan. ¿Por qué? Porque ya no tienen que hablar por ti. Tú ya estás experimentando ese estrés, tú ya estás reduciendo ese estrés de manera consciente, que para eso está el síntoma. Cuando no somos capaces de reducir ese estrés conscientemente o psicológicamente, viene el cuerpo para decir, bueno, como tú no te haces cargo de esto, me hago cargo yo. Por eso son cosas inconscientes y que no expresamos. Porque fíjense cómo los conflictos psicológicos tenemos mucha facilidad para hablar de ellos. Vamos a un amigo, vamos a un psicólogo y hablamos de ello, nos podemos alargar y montarnos películas, pero siempre hablamos de ello. Ahora, los conflictos de los que no hablamos, que son los que hay algo de por medio, hay una atadura de por medio, algo que nos cuesta hablar, una pareja, lo que sea. Lo que está costando, que es lo que llevo mal decirle a mis padres que se come. Bueno. Como le digo, se lo tome como se lo tomen, si yo estoy bien, no me tiene que afectar. Estoy aprendiendo también a que no... Tendrás la oportunidad, pero fíjate que el hecho ya da igual, entre comillas, porque ya va a ser la forma en la que tú te lo tomes. Tanto la reacción de tus padres como todo lo que ocurra, tú vas a tener una oportunidad de decir cómo voy a yo a interpretar esto que voy a vivir. Y a partir de ahí es lo que vas a crear en tu cuerpo. No quiere decir que digas, bueno, yo esto lo voy a vivir de manera con actitud positiva, entonces no me va a repercutir. No somos, o sea, obviamente lo que vivamos vamos a tener una repercusión en nuestro interior, pero es como nosotros interpretamos todo eso.
Es decir, yo puedo vivir algo que me causa inquietud, tristeza, miedo, pero yo puedo ser consciente también y permitirme ese miedo y permitirme esa inquietud, esa tristeza. Yo puedo permitírmela y dejarle espacio en mí. Y ahí es cuando tu cuerpo entra en coherencia. Porque dices, vale, sí, estás teniendo esta emoción, pero la estás recibiendo con amor, no estás rechazándola, no estás reprimiéndola. Entonces, tu cuerpo dice, perfecto, pues entonces no asocio esta emoción con alerta, con lo cual no tengo que ponerme en tensión para responder a esa emoción. Simplemente la respiro, la permito en mí y ya se convierte en un suceso más. ¿Algún otro síntoma, algún otro...? Yo tengo tendinosis en el supraespinoso. Vale. Miren, los músculos, el sistema musculoesquelético también tiene una función. En este caso es el movimiento. Los músculos nos invitan a movernos, a desplazarnos. Entonces, la función que cumplen es porque cuando tenemos una necesidad insatisfecha, pues vamos a irnos a ese lugar. ¿Qué me está impidiendo hacer ese síntoma? En este caso, ¿qué te está en el izquierdo, verdad? ¿Eres zurda o diestra? Diestra. Vale. ¿Solo en el izquierdo? De momento sí, pero ahora me está doliendo el derecho. Vale. ¿Hace cuánto? Lo llevo hace 7 meses, pero lo debo tener hace más tiempo. Hace 7 meses. ¿Te empezó? Sí. Vale. Vale. Fíjense, cuando vemos qué te impide hacer ese síntoma. Trabajar. ¿De qué trabajas? Haciendo picking en una empresa, haciendo palets de mercancía. Vale, utiliza los brazos. Entonces, fíjense cómo no es casualidad. Ella trabaja en un lugar en el que utiliza los brazos y somatiza en un lugar en el que tiene que utilizar los brazos. Con lo cual, vamos a ver qué te impide hacer, en ese caso, levantar el brazo, seguramente, ¿no? ¿Vale? ¿Hay alguien en tu trabajo que te inquiete de alguna manera? Todos. Todos, vale. Vamos a especificar ese... Vale, vamos a especificar ese estrés. Miren, el hombro, las partes también representan simbológicamente significados. Es decir, la parte diestra representa la parte afectiva y la parte izquierda representa la parte de protección. Esto viene porque, si se fijan en las películas, nuestro subconsciente está como con la información que tenemos desde hace muchos años. Nosotros, si somos diestros, vamos a utilizar la espada en la mano derecha y nos vamos a proteger con el escudo en el brazo izquierdo. Por eso te pregunto si eres diestra o zurda. Entonces, simbológicamente nuestro cerebro va a asociar a que la parte izquierda es para protegernos y la parte derecha es para de manera afectiva. Entonces podemos ver un conflicto en el que tú te puedas sentir atacada. Vamos a ir más específico porque son los hombros, no son las muñecas, no son los codos, no. Me llega hasta abajo. Bueno, sí, pero la afección está en el hombro. Entonces, los hombros también representan el apoyo. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, vas a apoyar a alguien, si se fijan, son comportamientos también innatos, automáticos, tú lo haces así en el hombro. Entonces, fíjate cómo nuestro subconsciente también asocia el apoyo a los hombros. Entonces ya tenemos ahí un mensaje más. Situación en la que tú estás viviendo con una persona concreta que quizás no te sientas apoyada de alguna manera y lo puedas sentir como un ataque. Entonces, ¿localizas a alguna persona en tu trabajo? Tiene que ser una persona concreta, ¿eh? Fuera. No, pero es fuera. Vale. Pero fuera, su mejor amiga. No va por ahí. Vale. No. Es hermana. Bueno. Vale, sí, ahí está la cosa, ¿eh? Fíjense, nosotros cuando vivimos un conflicto en el trabajo no está separado del hogar ni está separado de nuestras vivencias, es decir, nosotros en el trabajo podemos vivir un conflicto con un jefe que representa la autoridad, tener en casa una mujer o un marido que represente la autoridad y tener un padre o una madre que represente la autoridad. Entonces, fíjense cómo vamos a vivir un conflicto con la autoridad en cualquier ámbito de nuestra vida. Yo siempre lo separo en trabajo, amor, relaciones, porque para mí, o en el hogar, porque es con lo que vivimos. Es decir, tú cuando tienes un síntoma es porque es algo que estás viviendo concretamente. Si tú me dices que no tienes ese síntoma, es porque ese conflicto está resuelto. Con lo cual, tiene que ser algo que tú estás viviendo hoy en día, con una persona
que no sientes un apoyo. ¿Localizas una persona a la cual no sientes, que no te sientes? Dos. ¿Quién es? Mis hermanas y una amiga. Tus hermanas y una amiga. ¿Cuántas hermanas tienes? Dos. Dos. ¿Vale? ¿Y cómo es tu relación con ellas? A ver, buena, pero claro, yo soy la pequeña y yo ejerzo como la protección hacia ellas. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Vale. Una pregunta, ¿por qué has dicho que tiene que ser el conflicto ahora? Porque tú cuando generas un conflicto ahora, vas a generar un estrés. Entonces, no, ¿Puede ser un estrés que viene del pasado, por ejemplo? tú puedes tener un desencadenante en el pasado y que te reviva ese conflicto hoy. ¿Vale? Que todos nos pasa eso. Siempre tenemos un desencadenante y siempre lo vivimos actualmente con algo que nos reviva esa vivencia. Pero el estrés sí es siempre actual, siempre presente, cuando tienes un síntoma. Puede el desencadenante, puede ser el pasado, eso sí. Vale. Tus hermanas, vale. ¿Con quién vives? Sola, mi hija. Vale. ¿Estás en contacto con tus hermanas constantemente? Más o menos, sí. Más o menos. ¿Tu hija? ¿Cómo es tu relación con tu hija? Buena. ¿A quién te recuerda alguna de tus hijas? O sea, de tu hija. Mi hija a mí ¿Y alguna de tus hermanas? es a la mediana, puede ser. ¿Cómo es tu relación con la mediana? Es que el problema es que mis hermanas son muy mayores, entonces yo relación como hermanas yo no tengo, o sea, tengo la relación de hermana, porque yo soy la pequeña, pero ellas actúan como si fuera mi madre, no sé si me explico. Vale. ¿Te recuerdan a tu madre? ¿Tus hermanas te recuerdan a tu madre? Ellas hacen relación de madre, pero soy yo la que ejerzo de madre hacia ellas, o sea, la protección que yo tendría que tener de ellas la ejerzo yo de Sí. ellas yo hacia ellas. Sí, te entiendo. ¿Pero te recuerdan a tu madre? No, ¿No? ¿Y a tu padre? no. ¿A quién se parecerían? Si tú tienes que elegir a alguien de tu padre y tu madre, ¿a quién se parecerían más? Buah, es que son totalmente diferentes. A nivel Podría de... ser una mezcla de los dos. Una tiraría a lo mejor más a mi padre y, por ejemplo, mi hermana segunda tiraría más a mi madre, pero... Bueno, está bien. Está bien. ¿Cómo es tu relación con tus padres? Pues es que mis padres fallecieron hace muchos años, entonces... Vale. Era yo una niña, o sea... O sea, tú eras una niña... Sí, yo mi madre se murió con 13 años y mi padre con 19. Vale. Era una niña. Vale. ¿Y tienes algún recuerdo de ellos, de cómo eran, de qué te transmitían? ¿Y lo puedes expresar? A ver, de mi madre me acuerdo menos porque era muy niña y de mi padre sí me acuerdo, lo que pasa es que mi padre estaba malo, entonces ejercí yo el papel de madre o cuidadora hacia mi padre, entonces... Vale. No, está muy bien, está muy bien. Fíjate, tú siempre, y creo que van a ir por ahí los tiros, tú, por tu forma en la que has vivido desde pequeña, tú misma lo has dicho, ejerces de madre, es decir, tú eres la que siempre tienes que apoyar. Tú eres como que sientes la necesidad de tener que apoyar, en este caso, a tus hermanas también. A todo el mundo, o sea, sí, ejerzo ese papel. Vale. No me pides decir, yo también ejerzo eso. Hoy día sientes algo o en algún momento en el que tú, no quiere decir que lo hagas, pero que sientas que no estás apoyando en algún aspecto a tu hija, a tus hermanas, ¿sí, verdad? ¿A quién? En todo general. ¿A quién? Pues a mi hija, por ejemplo. ¿En qué momentos? En que, a ver, ¿cómo explicar? Yo estoy divorciada, entonces yo tengo que ejercer padre y madre, entonces tengo conflictos, claro. No puedo estar todo el día enfadada con ella, pero claro, le tengo que dar unos patrones para que ella siga. No le puedo consentir todo lo que quiera porque quiero que tenga pues, una manera de ser que sepa lo que está bien y lo que está mal. Entonces es un poco conflicto que también tengo de no darle lo suficiente o de quitarle... Vale, ¿qué le quitas? ¿Qué sientes que le estás quitando? Pues a lo mejor no darle tantos vicios porque económicamente no puedo, o sea, caprichos, viajar o le doy otras cosas, pero como que ¿Y ella? caprichos no puedo darle, claro. ¿Ella te pide y tú no le das?
O sea, ella no me pide nada, ella simplemente con ir a pasear conmigo, hacer cosas o jugar a ella ya le llena lo suficiente. Vale. Lo que pasa es que, claro, que yo tengo a lo mejor la carencia de que yo con mi madre fue muy joven y no quiero que le falte. Sí, o sea, tienes ese conflicto que si te fijas estás reviviendo el mismo conflicto que revivías con tus padres, con tus hermanas, en este caso con tu hija. Tú vives con tu hija, con lo cual lo más sensato o lo más coherente es que el conflicto esté con tu hija, porque tus hermanas, aunque sea con tus hermanas, también que tengas algún tipo de conflicto, pero no vives con ellas, con lo cual es como que todo se te lleva al mismo lado, es decir, tu hija. ¿Por qué? Porque tú tienes ese programa, tú tienes esa información en ti. Yo tengo que apoyar, yo tengo que dar ese apoyo, en este caso, ahora a mi hija, que es la que está siendo ahora de padre, madre, a quien tú te recuerde esa hija. ¿Mm? ¿A quién te recuerda esa hija? Es hija, a ver, es como yo. O sea, me Sí, recuerda pero a mí, no. me recuerda la experiencia que yo tuve de niña conmigo, porque claro, yo llevo mucho tiempo estando mala, entonces claro, ella es como que es mucha más adulta de lo normal, entonces como que hace de cuidarse a mí, yo no quiero que haga ese patrón que es el que yo he tenido. Vale. Pero claro, yo al estar mala no puedo hacer más de... Vale. Entonces, ¿localizas esa emoción con tu hija? Vale. Y ahora tienes que irte a los momentos en los que vives eso. Es decir, ¿en qué momentos concretos? Seguramente habrá muchos, pero no es que yo le permita, no, hay momentos concretos en los que tú tomes una decisión y le digas, no hagas esto, no hagas lo otro. O sientes que quieres hacer algo, pero por lo que me dices tú, como quiero que tenga una educación buena o no darle más de lo necesario, hago esto. Pues localizar esos momentos exactos. No hace falta que ahora porque quizás tienes varios, pero si tú eres consciente de los momentos en los que tú sientes que quieres apoyarla pero no la apoyas, estás lo mismo que ella reprogramándote. En vez de actuar de manera en la que soy incoherente conmigo misma, voy a ser coherente conmigo misma. No quiere decir que tengas que cederle todo, pero sí pararte a escuchar, oye, ¿qué es lo que siento realmente? Y una vez que lo sientes ya puedes tomar la decisión de qué hacer, qué decisión tomar con ella. Incluso puedes hablarlo con ella también. Y esto que estás hablando conmigo también... Ah, no, pero con ella, yo con ella ya he hablado muchas veces. Vale, pero hay algo seguramente ahí que no le hables de las decisiones que estamos tomando. No, ya, pero no, si nosotros hablamos mucho porque ella también hay a veces que tiene carácter muy fuerte, tiene el mismo carácter que yo y es como yo, pero en pequeño. Entonces, no nos gusta, pactamos como que no nos podemos ir enfadadas, entonces es como que hablamos. Sí, o sea, yo te entiendo, y seguramente hablarán de muchas cosas, pero cuando tú tomas una decisión, hay un sentimiento ahí que te lo callas. Te lo callas y no quiere decir que sea algo que digas, no se lo quiero o se lo estoy ocultando. No, quizás te lo estés ocultando más bien a ti. Algo que para ti sea como... Piensa que para ti es muy importante lo que has dicho tú antes. Apoyar, dar ese brazo, dar ese cobijo. Entonces, algo que para ti te sientas inconscientemente que no lo estés dando, sin embargo, dices, no, me lo callo, lo siento, pero no lo expreso. Y puede ser esto muy concreto. Y se puede revivir la misma emoción en muchos ámbitos, con tus hermanas, pero la emoción es la misma. La emoción es ese sentimiento tuyo que tú asocias muy bien, pero está asociado a un hecho concreto. Entonces, la clave es asociarlo con ese momento concreto. Y obviamente, todo lo que trabajes tú de cara a tus padres, que aunque para ti no estén físicamente, sí que están, con lo cual toda esa comunicación que que hagas con ellos a nivel de cartas, también va a servir para que tú te liberes de ese programa en el que tú tienes que ejercer de madre. Pides perdón, agradeces, pero tú no tienes que ejercer de madre en esta vida. Tú vas a vivir tu vida a tu manera y como tú sientas de corazón y no por lo que te han programado. Yo, por ejemplo, creo que es, no me lo he diagnosticado, pero creo que es osteocondritis aquí, que es como, creo que tiene que ver mucho con la rigidez en la caja torácica. Entonces
entonces a lo mejor cuando estoy un rato así un poco encorvado, hago así y me cruje aquí. ¿Sabes? Como que las costillas que se insertan en el esternón, ahí hay mucha rigidez y me cruje. El tórax representa el territorio. Puedes verte porque, tal y como me lo cuentas, lo que te impide a ti quizás es expandirte, expandir tu territorio. No sé si tú eres una persona que te gusta tener tus cosas y privacidad, como tu territorio cercano y no te abres a más. Bueno, yo igual lo relaciono un poco con que he sufrido un poco de bullying y a lo mejor todo eso me impide Abrirte, expandirte. Sí, expandir. Pues ya está, tú mismo lo estás diciendo. El tórax cubre algo muy importante que para nosotros es vital, que son los pulmones. Entonces no es casualidad que en ti haya sido esa parte de ti. De hecho, fíjate cómo tenemos, cuando evolucionamos, cuando estamos cuando somos fetos y empezamos a evolucionar, nuestras capas se van desarrollando según necesidades. Y fíjate cómo tenemos la pleura y muchas partes de esa zona que lo que nos hacen es protegernos. Cuando nosotros tenemos la necesidad de protegernos, nacen esas capas. Entonces tiene sentido que tú hayas vivido algo como un ataque y que eso te impida expandirte. Y por eso tu tórax no se expande, porque para ti tu tórax es territorio, es tu vida, es como tu forma de encerrarte en ti. Porque expandirte es peligroso. Pueden ir por ahí los tiros. Y por otro lado, la escoliosis, seguramente, ¿cuándo te diagnosticaron? No me la diagnosticaron, bueno, sí, mi fisioterapeuta me dijo que tenía un pelín, pero como que tampoco me fío mucho de eso. Vale, bueno, no pasa nada, pero la escoliosis, si alguno tiene algún conocido o algo de la escoliosis nos viene a decir, es un movimiento de la columna vertebral que o sea, se significa que en algún momento hemos querido esquivar algo. Suelen ser cosas, la escoliosis suelen ser cosas que vienen desde el embarazo. O sea, de hecho, si es lo que te pasa a ti, puedes buscar una situación en el embarazo con tu madre en la que tu madre haya querido esquivar algo. Hombre, pues por aquel entonces creo que cogí una depresión bastante aguda. Vale, pues por ahí puede ir los tiros, porque tu madre seguramente al querer esquivar algo por protegerte o por lo que sea, va a tener esos movimientos. Entonces la columna vertebral hace este gesto. Fíjense que el cerebro no se deja llevar por las cosas literales. Es decir, si yo a mi cerebro le mando la información de que quiero esquivar algo, nuestro cerebro no va a decir, eres Matrix, entonces esquívalo. No, va a decir, yo literalmente voy a hacer que esquives algo, como a través de la columna, que es el pilar fundamental, el que te va a hacer que tu cuerpo se mueva. Entonces, es la forma de resolver el conflicto. Ese estrés que vivía tu madre quizás, lo adquiriste tú, esa información, y esa información es la que te ha hecho tener esa alteración. ¿Alguna cosita más? Yo cogí la bacteria del estómago. ¿Puede ser derivada? Mira, cuando hablamos de bacterias, de microorganismos, de todo este tipo de temas, otro tema muy grande que nos podemos expandir mucho, pero en líneas generales tenemos inculcado que son nuestros enemigos y que vienen a hacernos daño, y realmente no. Realmente mi visión es diferente, porque nosotros, igual que cuando vamos a un lugar y no estamos a gusto, nos vamos, los microorganismos igual. Nosotros creamos un ambiente en nuestro interior y el organismo, si está a gusto ahí, se va a quedar, si no, se va a ir. ¿Qué pasa? Que en el estómago, si tú me dices que es en el estómago, es porque hay una situación que tú quizás no hayas digerido, no hayas aceptado, que te haya venido de golpe también impactante, ha creado una ulceración en tu estómago, porque seguramente en el estómago tenemos células que secretan sustancias para digerir. Con lo cual, si hay una situación que no queremos digerir, es porque o que necesitamos más espacio para digerir o para aceptar, mejor dicho, esa situación, se va a ulcerar. ¿Y quién va a venir a reparar esos tejidos? Las bacterias, en este caso. ¿Qué pasa? Que si yo tengo unos síntomas, que es cuando ya estoy reparando, y voy a que me chequeen, y de repente me ven y me diagnostican de Helicobacter pylori, ¿qué te va a pasar? Vale, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo te sentiste cuando te lo dijeron? En parte alivio, porque llevaba muchos dolores de estómago. Dijiste, tengo el Helicobacter pylori, gracias. Sí, no, en parte alivio, porque no me cogía nada, estuve interesada, perdía mucho
Claro, en parte, realmente me alivié. Dije, ojo, que bien, al menos tengo algo. Bueno, ¿se te fueron los síntomas rápidamente? Me costó el Vale. tratamiento y me ha dejado secuelas. Porque Vale. a fecha de hoy estoy cansada, más que hago un poco de esfuerzo, me agoto. Pero Vale. bueno, inconscientemente no me sacaban nada de tantas pruebas, diarreas, vómitos, tal. Vale, tenías diarrea, tenías vómitos. Vale. Y malestar. ¿Localizas una situación en la que... Es que tengo muchas. No, tiene que ser una, ¿eh? Tiene que ser una que tú digas, esta fue la que, en términos de que tú no la aceptaste, que tú la rechazaste y que... La custodia de mi hija. Vale. Y tiene que ser sincrónico, ¿eh? Sincrónico con la sintomatología. Sí, así. No sé. Sí, lo sabrás. Sí. Es que tengo varias. Tengo que ser casualidad. No, o sea, lo tienes que saber tú. Quiero decir, tú eres la que tienes que... Tengo varias, entonces, y durante todo que me ha ido, puede ser esa la que más me marcara. Vale, sí, tiene que ser algo impactante. Impactante, que tú no te lo esperaras. Pues esa. Vale. ¿Alguna otra cosita o algo...? A ver, yo tengo una cosa. No, que estoy muy bien ahora, ¿eh? Yo llevo un mes, más o menos, ¿no? Sí. Que me sale una reacción alérgica. Al principio era por los brazos. Yo asocié que era, como en mi trabajo hay muchísima mierda, entonces dije, bueno, pues claro que... Reacción alérgica en los brazos. Al principio fue en los brazos, pero ahora llevo que se me hace aquí y por el cuello. Entonces, no sé si puede ser algo de nervios. No, mira, piel. Piel es el órgano de contacto por excelencia. Igual, cuando estamos evolucionando, cuando empezamos a tener la necesidad de comunicarnos, se va a desarrollar la piel del ectodermo. Entonces, la piel nos va a servir para comunicarnos, no solo para estar en contacto físicamente, sino también simbológicamente. Cuando hablamos de piel, hablamos de conflictos de separación. Y más en zonas concretas, por ejemplo, los brazos. Si te fijas, nosotros abrazamos con los brazos. Entonces ya es algo muy evidente cuando tienes una reacción en los brazos, una dermatitis o algo atópica, por ejemplo, ya lo asociamos directamente a una separación de contacto en esa región, igual que en el cuello, igual que en la mandíbula, ¿sí? Fíjate que son zonas en las que tú, por ejemplo, cuando tienes a tu bebé, ¿cómo te lo pones aquí, te lo apoyas aquí, entonces te puede asociar a cosas de estas. Por ejemplo, ¿con quién vives tú? Yo conmigo. Con tu hijo. Pues yo no tengo. Bueno, sí que sí. Yo vivo conmigo. Ajá. Vale, ¿desde hace cuánto tienes los síntomas? Pues no sé, yo creo que es un mes o algo así, que empecé en el trabajo. ¿Un mes atrás, desde ahora? Sí, no, un mes medio, no lo sé. Bueno, más o menos. Pero sí, poco. Vale, ¿localizas alguna situación antes, previa a ese mes, de separación con tu hijo, por ejemplo, o con alguien cercano a ti? Sí. Bueno, a ver, separación, sí, pero... Conflicto de separación. Mi padre, sí. Vale. Bueno, sí. A ver, es que mi padre falleció ayer. No, Ayer. ¿Qué pasa? Que yo no lo conocía. Ajá. Porque, pues eso, bueno, pues por muchos traumas que dejé en Huesca. Y claro, yo no lo conocía, entonces el lunes lo ingresaron, el martes lo conocí, entonces claro, yo sí que es verdad que tenía esa cosa de se me va a morir porque murió de cáncer, de todo, o sea, tenía cáncer por todos los sitios. Y yo tenía pues eso, pues la cosa de no lo voy a poder abrazar, no lo voy a poder... ¿Y hace un mes qué pasó? No, estoy ahí. Hace un mes que empezó con los síntomas, ¿vale? Sí, pero ¿qué pasó con alguien? Quizá que él haya grabado y que se acercaba el momento de su muerte, ¿vale? Porque ya lo que quería era conocerlo. Claro, y abrazarlo. ¿Quién te recuerda a tu padre? ¿Cómo que quién me recuerda a mí? ¿Quién representa a tu padre de tu familia, por ejemplo? ¿Tu hijo quién te recuerda? No, eso no te entiendo, sí. ¿Tu hijo quién? O sea, si tú, por ejemplo... A ver, sí es verdad que con Diego también he tenido un poco así... También. Mira, lo explicamos así mejor. Mira, si tú anhelas los abrazos de tu padre o anhelas ese afecto de tu padre y tienes ese mismo anhelo con tu hijo, por ejemplo, ya hay una conexión. Sí que es verdad que sí, a mi hijo tiene 17
17 va a hacer. Ajá. Entonces, es verdad que está más distante conmigo, Vale. está más... Separado. Es que se lo he dicho muchas veces, es que ya no estás como antes, ya no... Porque es verdad, estás... ¿Y hace un mes qué pasó con tu hijo? Sí, más o menos, a ver, puede ser... ¿Se fue a algún lado? ¿Se fue a algún lado o pasó algo concreto? No, creo que se fue a algún lado. A ver, sí, es verdad que el otro día empezó con el psicólogo, porque tiene también muchas cosas que de esto. Vale, pero tiene que ser algo que hace un mes, más o menos, y más atrás quizás también, que alguna conversación que hayas tenido con él, algo comportamiento que haya tenido él o algo Sí, que te haya conversaciones sí, por eso de que... pero por algún hecho concreto, que te he dicho que se haya ido, pero puede ser otra cosa. No, de que está más distante conmigo. Entonces sí que es verdad que antes estaba súper cariñoso conmigo. Vale, ¿y en qué momentos está más distante contigo? Pues ahora será rato, sí. ¿Y por qué? ¿Porque se va? ¿Porque no te abraza? ¿Por qué? Sí, porque no me abraza, no le digo vámonos aquí a tomar algo y no quiere salir conmigo, que siempre le digo, chico, te da vergüenza salir con tu madre. Ahora nos hemos cambiado de sitio de vivir, porque antes no entendía que estábamos en el pueblo y sus amigos le puteaban un poco. Pero es que no sale conmigo ni a comprar el pan, ni le digo vámonos aquí a pasar el fin de semana y tampoco quiere. ¿Tú abrazas a tu hijo? Sí, pero porque se abrazo yo. Pero yo, por ejemplo, el día de que se murió, estaba él despierto cuando llegué a casa. Y claro, yo esperaba, por ejemplo, que mi hijo pues, viniera, pues como sabe toda la historia, y me viniera y me diera un abrazo porque claro, yo llegué llorando. Vale. Y más seco que, hola mamá, y ya está. Y vale. Si es verdad que luego al día siguiente le dije... Pues ahí está. Esa misma emoción es la que llevas viviendo desde hace... Vale. Ahí está la cosa. Tú tienes un conflicto de separación con tu hijo, que si te fijas te va a recordar al mismo conflicto que viviste de niña, porque Sí. tú tienes esa información en tu cerebro, con lo cual vas a vivir ese mismo conflicto. Entonces, esa persona es la que va a revivir el desencadenante que seguramente fue de niña. Entonces, tu cuerpo es lo mismo, tu cuerpo no sabe si es tu hijo, tu padre, no lo sabe, simplemente sabe que tú vives un conflicto de separación. ¿Sí? ¿Por qué quizás eso te repercute a ti y quizás a mí no, o a alguien que no tenga esa estrecha relación con su hijo o que no tenga ese conflicto no le repercute? Por eso mismo, porque tú tienes esa información desencadenante en tu cerebro que cada vez que la revives va a ir a tu piel en este caso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el órgano de contacto por excelencia. ¿Por qué en los brazos? ¿Tú qué esperabas? ¿Un abrazo? Pues voy a dar un abrazo. A tu hijo te lo pones aquí o no sé, en contacto, tienes que estar esa parte en contacto con él. Pues son partes en las que tu cerebro dice, esta parte, cuando tengo un contacto, o sea, cuando estoy en contacto con esta parte, con mi hijo en este caso, siento ese afecto que ahora estoy necesitando. Con lo cual, se ulcera la piel, ¿para qué? Para que haya más sensibilidad. Es como el sentido que le encuentra el cerebro. Si yo ulcero la piel, voy a tener más sensibilidad. Si tengo más sensibilidad, puedo sentir más a aquella persona que quiero sentir. Ahí está. Entonces tú estás constantemente en conflicto, reparación, conflicto, reparación. Lo mismo todo. ¿Cómo vas a empezar a vivir ese mismo conflicto? Bueno, pues quizás ahora no te lo tomes tan a pecho. Es decir, ya, pero fíjate que tu hijo, tú no tienes ningún control sobre tu hijo. Es decir, por mucho que tú te quejes, entre comillas, tu hijo no va a cambiar. Tu hijo tiene una vida y tu hijo tiene, ¿sabes? Con lo cual, de nada te sirve el tener esa esperanza o ese anhelo de, oye, espero un abrazo de ti y no me lo das. No, sí, a ver, el otro día sí que se lo dije porque claro, llegué llorando y, pues claro, sí que es verdad que esperaba, ay mamá, lo siento, y un abrazo, pues que le pida mucho, ¿vale? Porque normalmente 23 horas le doy con paz. Claro, pero quizás él en su cabeza tiene otra vida, o sea, otra realidad, me refiero. Quizás para él no necesitas ese abrazo. No, es que yo creo que tiene un conflicto con la familia. Sí. Seguramente sí, pero lo que voy es eso, lo que voy es que nosotros muchas veces vemos como culpables inconscientemente, yo no digo que tú lo culpes, pero lo vemos como, es que si él me diese ese abrazo yo no me sentiría así. Y realmente no, realmente esa información tú la seguirás teniendo y tú la seguirás reviviendo mientras que sigas
percibiendo la realidad de esa manera, en la que yo necesito ese afecto que no me han dado. Tú no necesitas nada. No necesitas ni afecto, ni de tu padre, ni de tu hijo, no necesitas nada. Todo lo que te venga es un regalo, pero no necesitas nada. Todo esto que hablan sirve mucho porque, si se fijan, nos cuesta mucho hablar de estas cosas porque es como que lo tenemos reprimido. Es como, yo no puedo hablar de mi enfermedad porque tengo asociado que enfermedad es debilidad, con lo cual voy a callármelo y voy a reprimirlo. Y luego ocurre eso, que como no hablamos, no expresamos, somatizamos. Entonces, el hablarlo y abrirnos es muy sanador, porque le estás mandando a tu cuerpo la información de que, oye, mira, estoy siendo consciente de lo que tengo, siendo consciente de mis conflictos y siendo consciente de mi cuerpo, con lo cual, coherencia entre cuerpo-mente. El cansancio, ay, perdona. ¿Y el cansancio a qué se dedica? ¿Qué te impide el cansancio? Estar en la cama. ¿Te impide estar en la cama? No. Tengo que estar en la cama. Vale. Me impide hacer cosas, o sea, hago algo y a los 2 minutos estoy fatigada. Vale, ¿y dónde más lo notas? O sea, ¿qué es lo que más te evita hacer? Por ejemplo, ir al trabajo Todo, o sea... ¿Y se te desencadena más antes de ir al trabajo o después? Lo tengo más puntiagudo desde que me pasó lo del hombro. Ajá, pero antes de ir al trabajo, después de ir al trabajo, cuando llegas a casa, cuando te vas de casa. O sea, ahora no, porque realmente ahora estoy de baja porque no puedo ejercer mi trabajo, ¿no? Pero Vale. ahora se me puntúa más el cansancio. Yo soy muy activa, O sea, yo no paro. ahora que Y no mismo trabajas, no puedo hacer nada. pero ahora que no trabajas, tienes Tengo mucho más cansancio. mucho más. Muchísimo. Vale. El cansancio es la forma en la que tu cuerpo te impide hacer cosas. Es, por ejemplo, el cansancio muscular, el cansancio, el que te impide hacer cosas porque tu cuerpo de alguna manera piensa que si tú haces cosas o si tú te mueves o si tú avanzas es peligroso. ¿Por qué? Porque fíjense, en la naturaleza las ovejas, si se fijan, van en grupo. Cuando una oveja se pierde y se aísla del grupo, se cae y a veces parece que está muerta, pero no está muerta. Lo que le pasa es que está inhibida totalmente, está cansada, súper cansada, no se puede ni mover casi. ¿Por qué ocurre esto? Porque si la oveja cogiese fuerza y avanzara, se podría perder. Y para el cerebro es muy peligroso que esa oveja fuese sola, sin rumbo. Con lo cual, lo más inteligente para el cerebro es inhibir sus hormonas para que se canse y no pueda avanzar. Y tener la esperanza de que el rebaño, pues los rebaños son a través del olfato, a través de muchas cosas que desconocemos, o no es que conocemos, pero que no somos conscientes, son capaces de ir otra vez a por esa oveja que se había... Entonces pasa lo mismo en nuestro cerebro. Cuando tú sientes en algún momento en tu vida en el que quizás vas sin rumbo, que estás trabajando por trabajar, que estás en tu vida por estar, si vas sin rumbo, para tu cerebro ir sin rumbo es peligroso. Con lo cual, ¿qué puedo hacer para que no sigas avanzando? Porque esto puede ser peligroso. Dejarte en la cama. Entonces suele ser asociado a eso, a un conflicto en el que no tengo rumbo, no sé qué hacer en mi vida, no sé por dónde avanzar. ¿Te resuena? Sí. A mí también. Sí. Entonces, fíjense cómo alguien tiene alguna otra cosita o que quiera... Yo afortunadamente ya voy estando mejor. Solo tengo eso. Bueno, pues fíjense cómo a través de un síntoma hay un mensaje muy claro. Y si se fijan, todos asocian a cada síntoma, asocian un conflicto que han vivido. Porque no es casualidad que cada uno tenga un síntoma diferente. Todos tienen un conflicto ahí asociado. Entonces, si se fijan, si yo me pongo de la perspectiva que hemos hablado al principio, en el que no miro ahí, sino que simplemente me hago víctima de este síntoma y espero a que alguien me trate, a que alguien me mantenga, pues voy a estar constantemente desconectado de todo eso. Ahora, si yo enfoco y cojo esa perspectiva nueva y empiezo a decir qué me quiere decir mi síntoma, qué me quiere decir, qué mensaje me quiere decir mi cuerpo, fíjense cómo cambia todo. Porque yo puedo ir desde ese síntoma a un conflicto y puedo resolver un conflicto con mi hijo, con mi pareja, con mi trabajo. Todos tenemos muchos y aquí nos podemos extender mucho porque los conflictos que vivimos hoy día son los que se nos han desencadenado desde niños, incluso desde antes, en nuestro árbol, ancestros, con lo cual
siempre hay una información nueva a la que puedes llegar. Y entre más expandas tu conciencia, más claridad tienes, y eso es como todo, es proporcional. Tú vas expandiendo tu conciencia, vas abriendo nueva información, vas aprendiendo más sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tus ancestros, vas encontrando sentido a tu vida y cada vez te vas a sentir más pleno. ¿Por qué? Porque estás entrando en coherencia contigo mismo y con la vida.